Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia, bienvenidos a este tiempo devocional. Bueno, hemos tenido un fin de semana muy especial, un tiempo también de regocijarnos en la presencia del Señor Jesús y recordar esa obra redentora y maravillosa del Señor Jesucristo, ¿cierto? Murió en la cruz, pero resucitó. Hoy entonces seguimos estudiando, como hemos venido estudiando en el libro de Lucas, este evangelio, las palabras que el Señor Jesús de una manera muy especial y enfática nos deja a nosotros sus hijos. Y continuamos en Lucas 14, pero ahorita vamos a estudiar de acuerdo a nuestra lectura, Lucas 14 del 25 al 35. Que en este pasaje Jesús habla de ese costo, el valor de ser discípulos. Ya digamos, pronto vendría ese momento tan difícil que Jesucristo iba a enfrentar, pero que era necesario porque era el propósito del Señor Jesús aquí en la tierra. Y Él se acerca a sus discípulos y les empieza a hablar, pero yo quiero que hoy nos quedemos en algo que dice el versículo 27 en especial, que yo sé que tú y yo de pronto lo hemos escuchado otras veces. Versículo 14, 27 dice, capítulo 14, 27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La audiencia del Señor Jesús estaban bien enteradas de lo que significaba llevar la cruz. Recordemos que era un acto que se hacía en aquella época cuando los romanos iban a ejecutar a un criminal. Este criminal o esta persona tenía la obligación de llevar la cruz en que iba a ser colgado. O sea, imagínense, no solamente usted va a ser ejecutado en una cruz, sino que usted tenía que llevar esa cruz hasta el lugar en donde se iba a ser ejecutado. Y esto que mostraba esa sumisión a Roma, y además advertía pues a las personas que estaban viendo que era mejor someterse, ¿cierto? Y qué le pasaba a aquellas personas que no se sometían y no cumplían la ley. Y con este ejemplo, y en este caso puntual, obviamente, anticipando lo que el Señor Jesús iba a vivir, porque todavía no había pasado este momento tan difícil, Jesús estaba enseñándole a las multitudes que evaluaran, ¿cierto? Y que miraran ese valor profundo de seguir a Cristo. Porque, familia, seguir a Cristo significa una sumisión total a Él. Y en este es entender que es el morir también, y tú y yo debemos tomar nuestra cruz. Este mismo pasaje en el Evangelio de Mateo está en el versículo 16 del 24 al 26. También quiero leérselos acá. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lo vemos en otras palabras, pero le está diciendo lo mismo. ¿Por qué? ¿Y a quién el Señor Jesús les estaba diciendo esto? Aquellos que querían seguirle, ¿cierto? Aquellos que querían ser hijos de Dios, que querían ser discípulos del Señor. Como tú y yo sé, es nuestro anhelo y deseo en el corazón, ser hijos de Dios, seguirle a Él, ser sus discípulos. Y Él dice: si tú quieres hacer esto, sígueme, ven, pero niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Pero miren lo que dice también aquí mismo en Mateo, después de estas palabras. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Qué maravilloso, ¿cierto? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Qué maravillosas estas palabras y qué profundas definitivamente son las que el Señor hoy nos está recordando y hoy está hablando a nuestro corazón. Tenemos que entender que el Señor está haciendo un llamado.
Él está llamando a nuestras vidas, ¿cierto? Y el Señor quiere que le sigamos, que cumplamos, que le sigamos a Él. Pero a fin de ayudar y entender esto, comprender qué significa el seguir al Señor. Tomar la cruz sobre nosotros y seguir al Señor significa continuar con fe en la senda del Señor y no ceder ¿a qué? A esos hábitos, a esas cosas que el mundo nos quiere mostrar y a las que el mundo nos quiere atraer. El Señor aquí también está haciendo ese hincapié en que todos aquellos que estén dispuestos a seguirlo tienen que negarse a sí mismos, controlar sus deseos, sus pasiones, ¿cierto? Su anhelo en la carne, aún dejarlo, sacrificarlo todo, muchas veces aún las cosas que más deseamos si es necesario, entendiendo la sumisión completa a la voluntad del Señor. Tal es el precio que se ha de pagar por el Señor y el seguirle a Él. Y es el anhelo y el deseo que el Señor tiene por cada uno de nosotros. Que le sigamos, que nos convirtamos en esos verdaderos discípulos, aquellos que abandonan todo, que entregan sus deseos y que desean hacer la voluntad del Señor. Ya no soy yo, sino que es Cristo viviendo a través de mí. ¿Cuál es ese costo entonces? Un hijo de Dios va a enfrentar muchas veces pérdidas, ¿cierto? A una jerarquía, a una presión, a algo social, a cosas materiales, a tiempos, a resistencia en nuestra familia. Pero seguir a Cristo no significa, ojo a esto, una vida exenta de problemas, porque es un error pensar así. No, vivir con Cristo será una vida con problemas también, pero con un verdadero interés y el entender ese costo de ser hijos de Dios, discípulos de Él, nos llevará entonces a comprometernos a vivir en la esfera del Señor, a vivir conforme a su voluntad, a vivir sus planes, a vivir ese plan perfecto bajo la mirada de Dios, no la nuestra. Por eso el Señor también aquí en este libro de Lucas, aquí en Lucas, al final da un punto especial. El versículo 34 dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Recordemos que el Señor también nos dice que la sal, nosotros somos la sal del mundo, pero la sal puede perder su sabor. Cuando se humedece y se seca, queda insípida. Y muchos hijos de Dios, o muchos de nosotros, al mezclarnos con el mundo, ¿cierto? Al vivir conforme al mundo y no a los preceptos del Señor, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo ese sabor que el Señor ha puesto en nosotros y dejamos de tener ese valor. La sal da sabor, ¿cierto? Pero también la sal preserva los alimentos. Debemos preservar entonces, ¿qué? Lo bueno en el mundo, porque en el mundo estamos. Ayudar a que no se echen a perder las cosas, más bien que nuestras vidas sean esos instrumentos que den un nuevo sabor a la vida. Para esto tenemos que estar pegados al Señor. No es fácil, familia, porque no lo es, pero hoy, una vez más, tomemos esa decisión y digámosle al Señor que queremos tomar nuestra cruz, que sabemos que no es fácil el caminar con Él, pero es una bendición maravillosa. Y el caminar con Él y tomar nuestra cruz, el negarnos, implica entonces vivir en lo eterno, no en el corto plazo que tú y yo estamos aquí en la tierra, sino pensar en lo que el Señor quiere con nosotros. Vamos a orar, familia. Padre Santo, gracias te damos por este día. Gracias, mi Dios, porque hoy nos recuerdas el anhelo que hay en tu corazón de que te busquemos, que seamos tus discípulos, pero también el costo que significa esto. Pero cuando estamos contigo, cuando estamos en tu presencia, cuando estamos caminando, Señor, de tu mano, nada será difícil. Habrán problemas, sí. Habrán circunstancias difíciles, claro que sí. Pero tú estás con nosotros y tú eres el que nos da la fortaleza. Tú eres el que nos da la fuerza para llevar esa cruz, Señor, y que nos permites ver tu gloria siempre en nuestras vidas y a través, Señor, también de nuestras vidas a otros.
Te damos gracias, Cristo Jesús, por las enseñanzas que traes a nuestras vidas. En el nombre todopoderoso, tu nombre, Cristo Jesús, nos quedamos. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.